¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en este corto informativo de SMC Noticias México Internacional, línea en alta tensión de Estéreo Milet Radio, 98.9 de frecuencia modulada en la Ciudad de México, nuestras emisoras en la República Mexicana y en los Estados Unidos, bajo la dirección, producción y conducción del licenciado Miguel Bárcena, y, por supuesto, en el espacio permanente que tenemos de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, de el acontecer en la entidad oaxaqueña. Y bien, permítame comentarles que, pues, esta mañana, en la capital del estado de Oaxaca, en el Palacio de Gobierno, pues el gobernador del estado de Oaxaca, el ingeniero Salomón Jara Cruz, acompañado del secretario general de Gobierno, Jesús Romero López, y del coordinador general de Comunicación Social y Vocería del gobierno estatal, Daniel Hernández, pues bueno, sostuvieron una reunión que en un principio se había considerado que fuera cerrada con los dirigentes de las organizaciones, asociaciones y agrupaciones de periodistas que existen en la capital oaxaqueña. Pero bueno, indiscutiblemente que llegaron otros periodistas y pues al final se convirtió en una conferencia de prensa en la cual, pues bueno, dio a conocer su posicionamiento el señor gobernador de esta situación tan lamentable de el artero crimen en contra de el destacado periodista, a mucha honra colaborador y parte de editorial corporativo de medios de comunicación, SMC Noticias México Internacional y Radio Superación, Francisco Alejandro Leiva, y en la cual, pues bueno, les voy a dar a conocer íntegro el comunicado que generan tras esta reunión y en la cual, pues bueno, algunos de los dirigentes externaron su posicionamiento en relación a esto, pero lo más importante, y eso se los digo muy claro, lo más importante es de que qué bueno que el gobernante oaxaqueño abra, se abra en el camino de esta unión, vamos a decir, de esta apertura de mayor libertad en cuestiones de libertad de expresión con el gremio periodístico de la entidad oaxaqueña. Esto es muy importante. Y aunque lo comenté en nuestro noticiero en la Ciudad de México, ¿sí? O sea, ¿por qué tenía que esperarse a que se tuviera la lamentable pérdida de una vida de un periodista para que el gobierno del estado de Oaxaca se abriera a conversar, a escuchar más detenidamente la opinión, el trabajo de los periodistas? Pero bueno, a veces así son las cosas, ¿no? Y entonces dan su posicionamiento. Y antes de leerles completo el comunicado, pues bueno, también referí en nuestra plataforma de SMC Noticias del corporativo la entrevista que le hace a mi querido y gran amigo desde hace muchos años, Pedro Matías, ¿sí? El corresponsal de Proceso, en la cual, pues bueno, después de mi estimado amigo y colaborador Francisco Alejandro Leiva, pues ahora resulta que le avisa Reporteros Sin Fronteras que tenga cuidado porque apareció una amenaza en la cual le dicen que ahora el que sigue es él. Y bueno, desafortunadamente hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? No hay, en estos tiempos hay que tomar en cuenta todas las amenazas que nos llegan a quienes nos tomamos el atrevimiento de decir las cosas como son, ¿sí? Y como es mi frase desde hace más de casi 50 años en el periodismo, ¿sí? Decir las cosas como son, pésele a quien le pese, le duela a quien le duela, le arda a quien le arda y le moleste a quien le moleste. Pero si no existiéramos nosotros los periodistas, pues ¿quién conoce en la ciudadanía de sus aciertos y de sus errores? Pero bueno, ahora últimamente se pusieron muy sensibles y si uno genera algo, pues ahí viene la demanda judicial, en fin, hay muchas cosas que conversar sobre esto, pero bueno, lo importante es de que el ingeniero Salomón Jara eh, hizo esta apertura precisamente con los titulares de las organizaciones, asociaciones, agrupaciones de periodistas en Oaxaca y obviamente con periodistas independientes, ¿sí? Y dieron su posicionamiento y indiscutiblemente que esto es muy bueno, ¿sí?
y su servidor como lo dice. Van 4 ocasiones en que solicito entrevistar para nuestro programa que tenemos de Entre Amigos Periodistas y el programa que tenemos de Dialogando con, que lo transmitimos desde Radionet en Chicago, Illinois, para conversar con el señor gobernador desde prácticamente el segundo mes de su inicio de su mandato y simple y sencillamente, pues, aunque él ha dado la instrucción directa a quien entonces estaba en la coordinación y el pasado mes de junio, en la que también giró nuevamente la instrucción directa a la coordinación de comunicación actual, pues hasta el momento, debido a su agenda, que es muy apretada porque se mantiene en territorio, no hemos podido conversar con él, pero estoy seguro que SMC Noticias México Internacional y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, Radio Superación y compañeros nacionales e internacionales de periodistas y editores, Asociación Civil, ya platicará con él. Les doy a conocer el comunicado y refiero, qué bueno que hay esta apertura con el medio periodístico de la entidad oaxaqueña. Qué bueno. Les doy a conocer el comunicado. Salomón Jara sostiene encuentro con gremio periodístico y refrenda compromiso de respeto y protección a su labor. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, sostuvo un encuentro con el gremio periodístico de la entidad, a quienes reiteró que que cuentan con un gobierno que los escucha, respeta su labor y los protege. Ya afirmó que quien agreda a un periodista tendrá que responder ante la justicia, sea quien sea. En donde dice, respeta tu labor y los protege, ¿no? Y quien agreda a un periodista tendrá que responder ante la justicia, sea quien sea. Y ojalá, señor gobernador, que así sea. Y en cuestiones de protección, pues bueno, por ahí escuché un poco esa conferencia, retomando la de la transmisión que hacía uno de los periodistas, porque no fue una reunión abierta como lo transmite CorTV. Y bueno, escuchaba yo que pues hacía mención a las cuestiones del mecanismo de protección, ¿eh? Ojalá que se haga, ojalá que se haga, porque es muy importante. He presentado al Congreso del Estado, no de ahorita, Eh, tiene exactamente un poquito más allá, como 3 congresos anteriores, en que presenté una iniciativa de ley, de la ley de protección, ¿sí?, a los periodistas. Y al siguiente congreso presenté nuevamente la ley. Bueno, van 11 propuestas, iniciativas de ley de protección a periodistas que se presentan de parte de su servidor, de parte de mi asociación civil, de parte de otras asociaciones, y las han mandado al archivo, ¿eh? Las han mandado al bote de la basura. Y esperemos que ahora, después de contar con un periodista asesinado a mansalva, pues esperemos que el Congreso del Estado de Oaxaca, pues ojalá que pueda tomar cartas en este asunto también. Como lo mencioné en su momento, la ley que presenté no se buscan beneficios, sino se busca el respeto a nuestro trabajo. Eso es todo. Y de que cuando sucede este tipo de situaciones, sí se proceda. Y lo repito nuevamente, no se busquen chivos expiatorios, no se busquen, no, realidades, hechos. Digo, está bien, van a detener a quienes ejecutaron, pero lo más importante y que no se ha dado, ¿eh? No se ha dado, es presentar a quién fue el autor, la autora, los autores o las autoras intelectuales del crimen. No nada más con lo de Leiva, de muchos otros más que se han suscitado. Es más, empezando desde Manuel Buendía, pues, ¿no? Entonces, ahí está la situación. Pero qué bueno que haya dicho esto el señor gobernador, ¿no? De que quien agreda a un periodista tendrá que responder ante la justicia, sea quien sea. En el encuentro, el mandatario estatal afirmó que nadie está por encima de la ley
Quien agreda a un periodista tendrá que responder ante la justicia, sea algún líder político, funcionario o dirigente. Estos casos no se negocian ni se protegerán. Y lo vuelvo a repetir, y qué bueno que lo dijo el gobernador, y ojalá que se cumpla, señor gobernador, no por usted, sino por quienes están alrededor de usted. Y sobre todo, muchos funcionarios menores, ¿sí? Que, y lo digo con claridad, no sabe usted cómo la soberbia ha sido su bandera a partir que usted llega al gobierno del Estado, lamentablemente. Entonces, ojalá que se lleve a cabo esto. Nadie está por encima de la ley. Quien agreda a un periodista tendrá que responder ante la justicia, sea algún líder político, funcionario o dirigente. Estos casos no se negocian ni se protegerán. Ante el asesinato del periodista Alejandro Leiva, el titular de la gubernatura reconoció la importancia de una investigación seria, basada en pruebas objetivas y no en conjunciones anticipadas. Verdaderamente. En este sentido, dijo, estamos abiertos ante cualquier tipo de investigación. Si nos solicitan comparecer, lo haremos. Apoyaremos con todo. Nos ponemos a la orden de la justicia y la investigación. Cualquier funcionario que esté en esta carpeta tendrá que ir, dar la cara y presentarse ante las autoridades correspondientes. Otro tema que espero que sí lo cumplan. Aseguró que la administración estatal informará sobre estos hechos de manera puntual. Creo y confío que tendremos una información objetiva de lo que ha ocurrido. No habrá impunidad y tendremos que esclarecer este hecho porque es lo que nos corresponde. Reconoció la responsabilidad de su gobierno en garantizar la seguridad a todas y todos, generar las condiciones para que el gremio tenga total libertad y seguridad. Ojalá, al tratarse de una labor de mucho riesgo porque afecta intereses. Eso, ni dudarlo, señor gobernador. Por supuesto que quienes alzamos la voz, quienes decimos las cosas como son, por supuesto que tocamos intereses, por supuesto que tocamos callos, pero que no tengan la piel tan sensible. De verdad, qué bueno que lo dice usted. Les reitero mi absoluto respeto al trabajo periodístico, a la crítica, sea severa o no, compartida o no, ¿sí? Comparta más bien. Lo digo de nuevo. Le reitero mi absoluto respeto al trabajo periodístico, a la crítica, sea severa o no, comparta o no las opiniones, porque reconocemos en ellas una oportunidad de redirigir el rumbo de nuestras decisiones. Como gobierno de izquierda aceptamos la crítica y las opiniones de los medios, señaló. Interesante este comunicado, verdaderamente muy importante. Y bueno, ojalá, señor gobernador, que se cumpla lo que se plasmó en este comunicado, no por usted, no por el secretario general de gobierno, sino por quienes están alrededor y que, lo vuelvo a repetir, se sienten más que usted, señor gobernador. Le le agradezco a nombre de compañeros nacionales e internacionales, de periodistas y editores, Asociación Civil, este acercamiento con quienes hacen periodismo, con quienes andan en las calles, con quienes andan en las poblaciones, con quien hacen periodismo de territorio y no nada más de escritorio o atrás de un micrófono leyendo lo que hacen los demás. Oaxaca atraviesa un momento profundamente doloroso. El asesinato del periodista Alejandro Leiva Aguilar lastimó al gremio periodístico y a todas y todos los oaxaqueños. Desde el primer momento, este caso fue asumido por una prioridad para el Estado,
Por eso, hoy me reuní con integrantes del gremio periodístico de Oaxaca para escucharlos de manera directa, reconocer sus preocupaciones y atender sus exigencias ante este crimen, así como las acciones de protección y seguridad para quienes ejercen el periodismo. Fue un encuentro necesario, franco y profundamente sensible. Quiero reiterar lo que expresé durante esta reunión. Este crimen debe investigarse con rigor, total transparencia y sin impunidad. La crítica, incluso la más severa, debe ser respetada. La pluralidad de opiniones fortalece nuestra vida pública y ninguna diferencia puede justificar una amenaza, una agresión o un acto de violencia. Como gobierno, tenemos la obligación de escuchar, proteger y actuar. Por ello, acordamos construir una ruta de trabajo con la participación directa de periodistas y organizaciones de gremio para revisar y fortalecer los mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Respecto al asesinato de Alejandro Leiva, reitero que no habrá encubrimiento ni impunidad para ninguna persona que resulte responsable. Solicité la intervención de la Fiscalía General de la República para fortalecer las investigaciones y la Fiscalía General de la República ejerció su facultad de atracción y asumirá la titularidad del caso, mientras la Fiscalía General del Estado continuará colaborando y coadyuvando con todo lo que esté en nuestras manos. La atracción del caso no significa que las autoridades de Oaxaca se aparten de su responsabilidad. Por el contrario, mantendremos una colaboración plena, abierta y permanente con la Federación. El objetivo es identificar y llevar ante la justicia tanto a quienes participaron materialmente en este crimen como a quienes lo hayan planeado, ordenado o financiado. Asimismo, se estableció una coordinación permanente entre la Fiscalía de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública, el C5I, el Gabinete de Seguridad y las autoridades federales. Hasta este momento, 4 personas han sido presentadas para aportar información y la carpeta de investigación reúne más de 55 datos de prueba, además del análisis de una amplia cantidad de material técnico y digital. La demanda de justicia por Alejandro debe unirnos. A la familia de Alejandro le reitero mi solidaridad, mi respeto y mi compromiso de acompañar este proceso. A las y los periodistas de Oaxaca les digo con claridad, cuentan con un gobierno que escucha, reconoce y respeta su labor. Tenemos la obligación de trabajar para que puedan ejercer el periodismo sin amenazas y sin miedo. Por el gremio periodístico y por el derecho del pueblo de Oaxaca a estar informado. La verdad debe conocerse y la justicia debe prevalecer. Nadie por encima de la ley y justicia para Alejandro. Ninguna diferencia de ideas, ninguna opinión y ninguna crítica justifican un acto de violencia contra un periodista. Por ello, el cobarde asesinato de Alejandro Leiva nos indigna y exige una respuesta del Estado firme y contundente. El pueblo de Oaxaca merece que este lamentable acontecimiento sea plenamente esclarecido y quienes resulten responsables enfrenten todo el peso de la ley. Que quede claro, cuentan con un gobierno que respeta su labor y que atenderá cualquier denuncia relacionada con amenazas o con agresiones contra la libertad de expresión. En nuestro Estado no hay ni habrá cabida para la censura ni para la violencia contra quienes ejercen el periodismo. Somos un gobierno con un origen social, venimos de la lucha democrática
que respetamos plenamente la libertad de expresión y el derecho a la crítica. Nosotros también fuimos oposición en su momento, realizamos denuncias, cuestionamientos y señalamos. Sabemos lo que significa alzar la voz, disentir y defender las causas del pueblo. Ninguna diferencia de ideas, ninguna opinión y ninguna crítica justifican un acto de violencia contra un periodista. Por ello, el cobarde asesinato de Alejandro Leiva nos indigna y exige una respuesta del Estado firme y contundente. Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de estos hechos, solicité personalmente el apoyo de la Fiscalía General de la República. Hablé personalmente con la licenciada Ernestina Godoy y ofrecí toda la colaboración de las autoridades estatales para la realización de una investigación profunda y exhaustiva. Esta colaboración con la FGR es muy importante. Les agradezco el favor de su atención.